Hemos estado estudiando la carta a los Efesios, ya vamos por el capítulo 5. Vamos a agarrar esto aquí. Ya vamos por el capítulo 5. Y estábamos hablando de que el Señor nos dice que tenemos que andar como hijos de luz, y que dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. O sea, que el estándar nuestro es Dios. El estándar es el lugar, es lo que se usa como tipo, como modelo, como norma, como patrón. El estándar del cristiano es ser como Dios. Pero el Señor continúa con ese estándar, le dice que andemos también como Cristo nos enseñó, y como Cristo andó, también andemos en amor. ¿Y cómo es que anda? ¿Qué fue lo que hizo Dios y Cristo? O Dios, que es el mismo Dios. Dios el Padre y Cristo, que es el Hijo, ¿qué hizo por nosotros? El Padre nos perdonó porque el Hijo se entregó. Así que eso es lo que, si el estándar mío es que tengo que ser imitador de Dios como un hijo amado, entonces yo debo perdonar. Y si mi estándar es Cristo, entonces yo debo entregarme. Y eso no siempre funciona en la teoría. Es bien fácil decir hay que entregarse como Cristo entregó. La práctica es un poquito más complicado, porque de la manera en que Cristo le entregó es que Cristo se vació por completo. Dice la Biblia que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él tomó la posición de la otra persona. Y qué fácil es conseguir en nosotros encontrar nuestra posición. ¿Cómo le digo? Nosotros quitar nuestra posición, o sea, el yo mío que no sirva, que no importe, y que lo que cuente sea la otra persona. ¿Verdad que eso es difícil? Eso es complicado. Cuando tú en ocasiones vas a tener que ceder tu derecho por amor a esa persona. Ahí eso es lo que nos está hablando la Biblia. Él se entregó, Él se despojó, porque lo difícil de la vida del cristiano es negarse a uno mismo. Eso es lo que de verdad que es difícil. Si no hubiese necesidad de negarse a uno mismo, esto fuera. Pero todo lo demás Dios lo hizo. Lo único que tú tienes que hacer es negarte a ti mismo. Y ahí es donde se traban los pobres. Ok, dijimos que el apóstol Pablo nos hace una lista, y le estoy dando rápido porque esto fue lo de la semana pasada. Hoy queremos entrar en una discusión distinta. Y estas son las cosas que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos evitar en nuestra vida. La fornicación, que es el sexo fuera del matrimonio; la inmundicia, cualquier tipo de maldad; la avaricia, eso de estar deseando ser ostentoso, querer tener tantas cosas; palabras deshonestas. Palabras deshonestas no es necesariamente hablar malo, sino si yo te digo te quiero y no te quiero, es una palabra deshonesta. Si yo te enseño algo que no es cierto, porque yo tengo si yo te invito a un sitio y cuando tú llegas allá te encuentras que la razón por la que yo te invité no es la que tú pensabas, y yo te vengo a vender que se ve que eso es deshonesto, una palabra deshonesta. ¿Entiendes? Porque es parte de la deshonestidad. Ok, las necedades. La mayoría de la gente que hace esto habla muchas necedades. Hablando tonterías, hablando cosas sin asunto, hablando cosas que no importan y que no edifican a nadie. Truhanerías, eso es buscar beneficio a través de alguna trampa. Un truán es una persona que se hace de ganancia de una manera deshonesta. Avaricia, ¿qué es la avaricia? Dios, ¿verdad? Sí, esto lo dije 2 veces. Y la idolatría, que dijimos que no solamente tiene que ser, la idolatría no solamente es un santo, sino que la idolatría puede ser mi hijo, mi padre, mi esposo, mi esposa, mi trabajo. Cualquier cosa que quite a Dios de su lugar es un ídolo. Nos encanta hablar de los católicos, que los católicos tienen ídolos, pero los evangélicos tienen un montón de vacas sagradas también, y gente que no se puede hablar mal de ellos.
Porque es como, no, eso es idolatría. Eso es idolatría. Está bien, seguimos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Le recitamos, o le hablamos de Santiago, capítulo 4, verso 4, dice: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es la amistad con Dios? Espérate, que este no era. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y yo le estaba diciendo, y va a seguir. El comentario de aquí era que nosotros no, lo que la Biblia nos está diciendo es que nosotros no hacemos cosas para ser hijos de luz. Mira lo que dice. Dice, en otro tiempo erais tinieblas. O sea, el apóstol Pablo no dice solamente que estábamos en tinieblas, es que éramos tinieblas. Mas ahora sois, ya somos hijos de luz, ya somos salvos. No lo hacemos para ser salvos. Como ya somos salvos, entonces andemos como gente que es salva. Vivamos como gente que es salva. Actuemos, hablemos, todo como gente que es salva. Y estábamos hablando del fruto del Espíritu. Déjame darle para adelante a esto. Este fue el que ustedes no pudieron leer porque no podían leerlo, porque me quedó mal. Pero la idea es que no te asocies. Es el verso, creo que es el verso 7. El verso 7, que dice: no te asocies. No dice no te asocies. Dice no sea partícipe con ellos. No sea partícipe. Pero la palabra de la que está hablando es no te asocies. O sea, no te asocies, no te hagas cómplice, no te conectes, no compartas con las obras infructuosas, las que no tienen fruto de la tiniebla, sino que más bien exponlas, corrígelas. Y estábamos hablando de cómo se puede andar en amor. Si Jesús nos dice que andemos en amor, y a la vez nos dice que cuando veamos una mala obra, que la expongamos, que la reprendamos, que la traigamos a la luz. Y estos versos hablan de la corrección. Y el que no le gusta la corrección, la Biblia lo llama necio. El que no le gusta que lo corrijan es un necio. La Biblia dice que la sabiduría está en la corrección. Cuando usted y yo aceptamos la corrección, estamos siendo sabios, nuestra sabiduría va incrementando. Y por último, mas todas las cosas, cuando son expuestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. Lo que quiere decir esto, para darle a lo que venimos el día de hoy, es que la luz, de esto que dice aquí, cuando dice, por cuanto dice, ¿qué es lo que dice? La Biblia. La Biblia dice: levántate tú que duermes y la luz de Cristo te alumbrará. La Biblia no dice eso en ningún lugar, nada más que ahí. Y está citando un himno del primer siglo. Y es simplemente que está citando un himno. Pablo está citando la letra de un himno que se cantaba en ese tiempo en la iglesia. No es una porción de la Escritura. En ocasiones, cuando vemos que Pablo dice, porque como se dice, pensamos que es un verso bíblico, me volví loco buscando el verso bíblico hasta que busqué los comentarios y me di cuenta de que no. Eso era un himno que se daba. Lo que está diciendo es, tan pronto como la luz le da las cosas, quita la oscuridad. Así que lo que nos está diciendo es que tenemos que ser hijos de luz, andar en luz. Nadie que está en luz se anda escondiendo. ¿Ok? Ahora vamos a lo de hoy. Versos 15 y 16. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántos han ido a un culto que empieza a la... Yo he ido, por si acaso, y no estoy exagerando. Yo he ido a un culto que empezó a las 11 de la mañana
y yo me fui a las 6:30 de la tarde y todavía estaban dándole a la guitarra. ¿Cuántos han ido a un culto así? Olvídate, hasta que se cansaba el músico. Y se cansaba el músico, hablaban otro ratito lo que les cansaba y arrancaban de nuevo. No es cuento. Yo he estado en cultos que duran 5 y 6 horas. Y me ganaron por cansancio. Yo me fui. Yo me iba porque yo tenía que trabajar. Y me tuve que ir. Mira lo que dice la Biblia. Con diligencia, no andemos como necios, sino como sabios. Y en el contexto que lo dice, es de desaprovechar el tiempo. Porque el que desaprovecha tiempo, desaprovecha lo más valioso que usted tiene. No hay nada más valioso. Usted no posee nada más valioso que el día que tiene en la mano. Nada más. Si tú tienes chavo y hiciste un mal negocio, el dinero vuelve. Si tú tienes amistades y por alguna razón se rompió la amistad, cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que lo va a llenar otro amigo. Olvídate eso. No, que yo tengo una amistad, no, se va un amigo, llega otro y con el tiempo todo se olvida, pero el momento que tú estás viviendo ahora, este segundo, esto que te acabo de decir, esto ahí se fue, ya no hay que lo vuelva. Entonces la gente quiere manejar el reino de Dios, quieren manejar la cuestión esta de nosotros somos los embajadores del reino y no saben manejar un reloj. ¿Cómo es eso? La Biblia le llama, el que pierde el tiempo, le llama necio. Necio. Porque es una necedad. Está votando lo único que no puede recobrar. En el momento que se fue, el minuto que se fue ahora mismo, el minuto que se fue es un minuto que se murió y ya nunca más volverá. Jamás. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo? Y digo, aquí, espérate. ¿Cuántos ven televisión aquí? Yo veo televisión, por si acaso. En proporción al estudio bíblico que usted hace, ¿para dónde se inclina la balanza? ¿Cuántas horas de televisión versus cuántas horas de estudio bíblico tenemos en nuestra vida? ¿Cuántas horas de oración versus cuántas horas de televisión o de cualquier otra cosa que no tenga que ver con lo espiritual? ¿Qué quiere decir? ¿Que ve televisión? A veces que hay gente que cree que las vacaciones, yo no estoy haciendo nada, pero que mira qué tipo lo está haciendo. No, estoy descansando, eso es algo. Y hace falta hacerlo también. Tomar unas vacaciones no es perder el tiempo. Porque usted necesita una vacación, usted necesita descansar. Estoy hablando de algo más profundo. Cuando nosotros lo analizamos, si usted le diera al estudio bíblico por lo menos una cuarta parte de la que le damos a cualquier otra actividad que no sea el trabajo, por ejemplo a la televisión, los entretenimientos que no tienen nada que ver con el descanso físico, fuéramos teólogos, todos, no tuviésemos problemas porque tuviéramos la solución a cada problema, la tuviésemos en nuestra mano. Pero estamos siendo necios. ¿Por qué? Porque estamos desaprovechando el tiempo. Estamos desaprovechando el tiempo. Y eso es fuerte y a mí me aplica. Yo a veces termino el estudio bíblico, por ejemplo, yo puedo estar en la casa, yo llego a las 4 de la tarde, cuando preparo el estudio. Llego a las 4, me meto a la oficina a hacer el estudio, pensé que sea a las 10 de la noche. Y ahí termino el estudio. A veces me gana por cansancio y pues lo dejo para el otro día. Pero después, ¿qué cosa? Estoy estudiando y me estoy cansando. Llego al cuarto, prendo el televisor y me quedo hasta las 2 de la mañana. Y después me levanto al otro día con un sueño que no puedo, que lo que voy arrastrando el cuerpo porque desperdicié el tiempo de descanso. ¿Me siguen? O sea, yo no estoy diciendo, cuando yo le digo esto, yo me estoy aplicando también el cuento a mí. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. ¿Comentario? Yo creo que debe haber hay todo un balance. No irse a los extremos en ninguna área.
sino mantener un balance. Ok, tiempo. La misma Biblia dice que hay tiempo para todo en el libro de Eclesiastés. Sacamos tiempo para unas cosas, para otras. Yo creo que debe ser un balance. Lo que pasa es que a veces Nadie lo hace. no, como que no es difícil y nos gusta más lo que nos entretiene. Le dedicamos más tiempo y nos gusta más. Y que todo está diseñado para entretenernos. Y no lo que nos conviene. Tú sabes, tú no has notado, todo está diseñado para entretenernos. Por ejemplo, los teléfonos. ¿Qué fue lo primero que se le podía dar? Antes de cualquier utilidad que usted le pudiera dar a un teléfono, ¿qué era lo primero que se bajaba? Cuando todavía estaba en el flip phone. No era un juego. Antes de que usted pudiera bajar una aplicación para el calendario, antes de que usted pudiera hacer una aplicación de la Biblia, había un juego en el teléfono. Porque todo está diseñado, porque el diablo sabe que si nosotros desperdiciamos el tiempo, estamos perdidos. O sea, ya el diablo viene viviendo hace mucho tiempo, él sabe más por viejo que por diablo. Él sabe, dice, si esto yo no necesito ni ponerlo, yo lo que necesito es ponerle una porquería de juego en el teléfono, porque mire qué cosa, que hay gente que pueden estar toda la vida, para que ustedes vean, toda la vida pueden estar jugando en el teléfono y qué sé yo qué, pero no, ellos quieren jugar cuando está en el culto. Una lamaña, mano. Eso no es una artimaña del diablo. Te están haciendo perder el tiempo de recibir una palabra, el tiempo de la adoración a Dios. Y eso es una necedad. Ya es suficiente sobre eso. Ok, ahora vamos a tocar un tema que es bien interesante y yo quiero que ustedes den su opinión. Vamos al verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Ok, ¿qué es embriagarse? Emborracharse, tomar de más. ¿Qué es eso? ¿Tomar de más qué? Alcohol. La embriaguez es turbación pasajera de los sentidos por el exceso de alcohol ingerido. La pregunta mía es, la Biblia, piense bien la contestación. Cuando usted ve la Biblia completa, lo que usted haya leído, la Biblia enfáticamente dice: no tomen alcohol de ninguna clase. ¿Lo dice o no lo dice? No. Tenemos un consenso de que no lo dice. ¿Ok? ¿Qué es lo que la Biblia dice entonces? No es Dios por ahí. En ese mismo versículo que está diciendo, no están borrachos. Y la Biblia dice que los borrachos no entran. Ahora bien, mira lo que pasaba en Corinto. En la carta a los Corintios, Pablo tiene que atender un asuntito, porque en la cena del Señor hay mucha gente, mire hermano, escúcheme. Hay muchas personas que yo estaba oyendo a una persona que tenía estaba dando una conferencia de matrimonio, y cuando se le preguntó ¿qué usted cree si para estar la pareja juntos, si pueden tomarse una copa de vino o tomarse una botella de vino entre ellos allá en el cuarto y qué sé yo, era entre parejas? El conferencista dijo, salió con una cuestión ahí de que el vino que se hacía y que hizo Jesús no era un vino que embriagaba, sino que era otro vino, y que el vino del Nuevo Testamento no era un vino que embriagaba, sino que era un jugo de uvas, que era... Entonces, esa fue la explicación que dio. Hay mejores explicaciones para decirle a una persona: no es aconsejable que metas el alcohol dentro de una relación íntima, que esa. Escúchame bien, cuando el muchacho está explicando su posición, nos dice: yo estoy prejuiciado porque mi papá murió de alcoholismo. Ahí es el error de esa persona, porque tú no tomas la Biblia para interpretarla de acuerdo a tu experiencia. Si tú le preguntas a papi, que fue alcohólico por 20 y tantos años, papi te va a decir: no, la Biblia dice que no se puede tomar alcohol.
Sin embargo, cuando tú ves la evidencia bíblica, primero Jesús, el alcohol que hizo, el vino que hizo, lo hizo que emborrachaba. No era un jugo de uva. ¿Por qué? Porque si usted sabe la historia, dice que vino el maestresala, que es el que presentaba los vinos y la fiesta, y le dijeron, todo el mundo da el mejor vino al principio y deja el vino inferior para el final. ¿Por qué? Porque después que las personas ya están idas de mente, lo mismo se toman un tequila, que se toman una cerveza, que se toman un pitorro o gas. ¿Por qué? Porque ya tomaron. Quiere decir que el vino del que está hablando Matasala, al principio que se da, es un vino que embriaga. Es lo que le sorprendió. No fue que este vino no embriaga. No, él dijo, este vino es de la calidad que se da al principio. Ese fue el problema. Eso fue lo que le dijo el hombre que se sorprendió con la calidad del vino. Eso quiere decir que embriagaba. Si Jesús se da 4 tazas de más en la última cena, llegaba borracho a la cruz. Escúcheme, porque la cuestión es que tú no puedes espiritualizar lo que el texto dice. Si el texto dice una cosa, el texto dice lo que dice. Y Jesús estaba tomando vino. ¿Por qué? Porque era parte de la costumbre. Y ellos estaban celebrando, en inglés se llama Passover, se llama la Pascua. Y en la Pascua de los judíos toman vino. ¿Ok? Entonces Jesús, el vino que estaba tomando, es el que tomaba cualquier otro, con el mismo que se emborrachaba cualquier otro. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es lo que estaba pasando en Corinto. Corinto llegaba la gente a tomar la cena del Señor, y lo que hacían unos pocos es que llegaban primero, se jaltaban, y cuando llegaban los otros, ya que ellos estaban mendigos. Vamos a ver lo que Pablo le dice. Dice, porque al comer, eso lo puede estudiar más tarde después del capítulo 11 completo, solamente estoy tomando esos versos bíblicos, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Quiere decir que los hermanos se estaban dando el palo en la iglesia y se embriagaban. Pues que no tenéis en casa que comáis y bebáis, le dijo Pablo, no se embriaguen, o le dijo Pablo, no tomen alcohol. ¿Cuál fue la pregunta de Pablo? ¿Ustedes no tienen que comer y beber en la casa? Si yo te digo eso, tú entiendes que yo te estoy diciendo no bebas. O tú estás entendiendo que yo te digo, mira, bébete el vino que tienes en tu casa, no te bebes el de aquí, porque el de aquí es para la cena. ¿Me siguen? O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y si usted sigue el capítulo completo, Pablo sigue diciendo cuáles eran los abusos que habían dentro de la cena del Señor, y está hablando sobre tomar la cena indignamente y todas esas cosas, hasta que llega el verso 33 y dice, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, espérense unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. En todo el capítulo, usted no va a ver una prohibición del alcohol como cosa sacada afuera. ¿Entiende? Como decir, en fin de cuentas, se supone que ustedes no estén bebiendo de todas maneras. Sino que Pablo lo que le está malo aquí no es que ellos tomen. A Pablo lo que le está malo es que están cogiendo la iglesia, se emborrachan, y cuando llegan los pobres hermanos, llegan, ya no hay comida, y está todo el mundo gentío en la iglesia. Y eso a Pablo no le gustó. ¿Ok? Los requisitos para ser un diácono, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a cuánto vino, a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas. El apóstol Pablo está haciendo una prohibición del alcohol.
de la embriaguez. Está diciendo, no, ¿sabes? Tú no debes estar metido. Imagínate un cristiano que lo tengan que llamar un taxi en una barra. ¿Tú te imaginas eso? A mí que me cojan, yo pastor, hendido en una barra, que me tenga que yo llamar, era, Sammy, ven, que estoy que no puedo guiar. Eso no se puede, porque no corresponde a los cristianos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira chico, tú tienes problemas del estómago, lo mejor es que no tomes agua, toma vino. Si el alcohol fuera malo, pues entonces Pablo, ¿cómo es esto? Si le estás diciendo, el problema es que nosotros estamos llamados a que nada nos ate, porque todo nos es lícito, pero no todo es conveniente. No todo es conveniente. Me es lícito yo ir y jactarme ron. ¿Quién me va a aguantar? ¿Es lícito? ¿Conviene? No está la cosa. Todo en la vida es cuestión de balance y de que usted sepa usar el dominio propio. Y si usted Dios lo sacó de ahí, no vaya a una fiesta donde va a haber alcohol. Si usted era un alcohólico, no beba, va a caer en lo mismo. Cuando nosotros vemos la cultura en otros países, que vemos la cultura, por ejemplo, en Argentina, en España, en estos lugares, en todos esos lugares, esa gente no toma agua, ¿verdad? Eso lo que toma es vino. ¿Qué decimos? ¿Lo vamos a descartar como cristianos? Porque nuestra cultura dice que no. Todos los seres humanos, cuando usted se convierte a Cristo, todos vinimos de algún lado, menos que usted no haya venido de algún otro planeta. Todos tenemos una patria. Y en ese lugar donde usted nació, yo soy puertorriqueño, Rosa es peruana, Jorge es colombiano, no hay nadie, Aida es dominicana. Cada uno viene de su propia cultura. Lo que nosotros debemos hacer es no dejar de ser de donde somos. Yo no dejé de ser de donde soy. Lo que pasa es que cuando somos cristianos, yo tengo que ver lo que la Biblia dice y acomodar lo que yo soy conforme a lo que la Biblia dice. Y si en la Biblia hay cosas que van en contra de mi cultura, entonces esas cosas de mi cultura yo las debo evitar. ¿Por qué? Porque si es pecado, no lo haga. Ahora, en lo que no es pecado, entonces debe haber libertad. Y esto no es una licencia para que usted vaya a venderse por ahí. Yo le estoy diciendo lo que la Biblia enseña. La Biblia en ningún momento, de una manera categórica, dice no tomes. La Biblia dice no te embriagues. Y cuando habla de los borrachos no entrarán. El borracho no es el que se emborracha una vez, el borracho es el que vive borracho. Yo tengo familiares que son borrachos. Papi era un borracho. Papi vivía la vida bebiendo. Papi dormía con una caneca debajo de la almohada. Y a medianoche levantaba el guacata y volvía y se acostaba a dormir. Eso es un borracho. Una persona que no puede controlar ese hábito es un borracho. Y la Biblia nos manda a que no nos dejemos atar de ninguna cosa. Así que libertad donde hay libertad, pero donde la Biblia dice, estate quieto, tenemos que estarnos quietos. ¿Estamos claros? De nuevo, no todo el mundo debe beber, porque hay una persona que tiene una disposición a unos hábitos que es bien peligroso. Si usted, Dios lo sacó de una vida de alcohol, donde usted era un esclavo del alcohol, yo le aconsejo que no toque la bebida ni con una vara larga. Pero no juzgue a aquel que lo hace con una conciencia clara. ¿Estamos? Pregunta o comentario, porque yo sé que esto es un tema que trae cosas a nuestra mente. ¿Estamos claros? No digan, el pastor dijo que a beber todo el mundo. No.
El pastor le está diciendo que la Biblia categóricamente no dice que no puedes tomar. El pastor le está diciendo que si tú no tienes el dominio propio para hacerlo, no lo hagas. Nadie es tu babysitter. Nadie es tu niñero particular para que te vaya diciendo qué debes hacer, qué no debes hacer. La Biblia es nuestra regla infalible de fe y de conducta, y lo que la Biblia dice, donde la Biblia me da libertad, yo voy a tomar toda la libertad que la Biblia me dice. Donde la Biblia me dice, detente ahí, no puedes hacerlo porque estás pecando, ahí yo tengo que refrenarme y usar el dominio propio, porque Dios no nos dio un espíritu de temor, nos dio un espíritu de dominio propio. Aida, y después. No, iba a decir, normalmente yo no tomo, no porque nadie me vaya conmigo, no me gusta. Mi papá fue alcohólico. Pero a mí me pasó algo ahora cuando iba para Abu Dhabi, en el vuelo de Ámsterdam a Abu Dhabi, yo tenía el estómago de mal y la flight attendant me estaba brindando comida, yo dije, estoy mal del estómago. Y me pasó una botellita pequeña así de vino de uva. Me dice, tómate esto. En media hora ya yo estaba bien. Y durmiendo, con sueño. Sí, pero le digo, eso fue algo como un remedio para el estómago. Y en realidad lo arregló. Sí. Es que hasta la Biblia dice que es bueno para el estómago, que esté rosa. Pastor, es bueno que tratemos ese tema y me parece muy interesante que lo tratemos en la escuela bíblica, porque muchas veces nos cuestionan o nos preguntan. El año pasado que yo fui a Perú, me reuní con los compañeros de la escuela, ¿verdad? Y ellos saben que soy cristiana, y en Perú, Carlos sabe que a los peruanos no les gusta beber, ¿verdad? Nada. Entonces, y cuando nosotros nos conocimos teníamos el problema de que el peruano es muy insistente. Y el peruano es de que si compraron 10 cajas de cerveza se las tienen que beber las 10, y si no se cayeron al piso tienen que ir a buscar más hasta que tú no estés en el piso, y esa es la persona que te dice salud y bebes, y si tú le dices no, que eres dominado, pisado, mandilón, que no sé qué, y toma, y esa es la mala. O sea, no es lo que yo quiero, no es lo que no respetan a los demás, sino si yo bebo, todos tienen que beber. Y entonces, pues son así, como te digo, hasta que no se ven que ya se quedaron dormidos en una silla o cayeron al piso, no paran de beber, o hasta que se acabe lo último que haya de alcohol. Y si no, buscan donde sea, porque una vez mi hermana tenía una botellita de adorno y se bebieron, tenía unas botellitas que le habían regalado que eran whisky caro, ¿ok? Y mi cuñado llegó a casa con los amigos, se bebieron todas las cervezas que pudieron, como ellos estaban bien borrachos, abrieron esa gaveta y le sacaron toda esa colección que tenía mi hermana y bebieron todita, que mi hermana casi se muere, porque son así, ya borrachos ni cuenta se dan de lo que beben. Pero son así. Entonces cuando yo fui a esta reunión, un muchacho, ellos estábamos en la reunión y trajeron de beber. Y un muchacho nos ofreció acá a los amigos y dije, no, yo no bebo. Y él dijo, uno dice, no, porque ellos son cristianos y los cristianos no beben. Yo dije, espérate, porque la Biblia te dice que no bebas, no, algo así me dijo. Yo le dije, no, espérate un momento que yo te explico. La palabra no dice ni porque soy cristiana, ni mi religión lo permite, ni la palabra dice que yo no deba beber. Ahora, si la palabra dice que uno no debe emborracharse, ¿por qué yo no bebo? Es porque si tú bebes una copa y sabes que si para mí con un sorbo me emborracho y para ti con 3 copas no te emborrachas, todo depende de la persona. Yo tengo que saber cuál es mi capacidad y no permitir emborracharme. Ahora le dije, cuando tú tomas más de una copa, 2 o 3 copas, ¿qué tú haces? Pierdes sentido de ti mismo. ¿Cómo uno acaba las fiestas? Hablando malo, ofendiendo a otros, en pleitos, en coqueterías, se termina yendo uno con otros. ¿Y dónde está el pecado? El pecado es la reacción después de haber bebido a tú no tener conciencia de tus actos. Entonces tú haces cosas que no estás consciente de lo que haces, es donde tú pecas. El beber no es pecado, sino las acciones de lo que haces cuando estás borracho, ahí está el pecado. Y me dijo, ok, ahora entiendo. Pero tuve que darle la explicación porque muchas veces nos juzgan. Y él me dijo, o sea que ustedes nunca beben. Le dije, no. Si yo estoy en una reunión, tengo que hacer un brindis y me puedo beber un poco de vino sin yo saber que me voy a emborrachar. Yo tengo que saber mi capacidad. Si
una copa de vino no me emborracha, me la puedo beber, pero si yo sé que con un sorbo me emborracho, me ponen la prueba. Le dije, entonces esa fue mi explicación, pero es bueno aclarar y saber qué es lo que la palabra dice para cuando nos vengan con esas preguntas, saber qué contestar y no solamente decir, oh sí, mi religión me lo prohíbe. Porque a veces uno encuentra allá afuera gente que ha leído la Biblia más que nosotros y que la leen por deporte, la leen por saber más que tú. ¿Ah? Porque así son. Entonces, yo creo que peor nombre le da al Evangelio un cristiano que no sabe ni lo que cree que una persona tomándose una cerveza. Para mí, si a mí me ponen en la escala una persona que cuando yo te pregunte qué es lo que tú crees, tú no sabes ni por qué no lo haces. Ah, porque la Biblia dice que no. Es que eso no lo dice la Biblia. Te quedas en ridículo. Te hacen quedar en ridículo. Y a la que quedas tú en ridículo, el Evangelio quedó en ridículo. Sino que es más fácil tener este tipo de conversaciones, ver lo que la Biblia verdaderamente dice, para que cuando te pregunten, mira, ¿por qué tú no estás como aquel aquí gentío? Ah, no, porque es que yo tengo dominio propio y yo no puedo hacer eso. Carly y después Sam. Justamente ahora que estuvimos en Puerto Rico, tocamos ese tema y la persona que lleva, desde que yo me acuerde en el Evangelio, me dijo eso, me dijo, no, pero es que Jesús, el vino que tomaba no era fermentado, no era vino que emborrachaba. Yo le dije, sí emborrachaba, y le di una explicación. Pero el punto que tú traes es que si hay personas que llevan tantos años, como dijiste, y leen por encima y no tienen el... Porque esa misma persona me dice, no, pero siguieron saliendo conversación y me dijo, no, pero cuando Moisés le entró con la vara a la piedra, que le dio 3 veces, él no, por eso fue que Dios no lo dejó entrar en la tierra prometida, porque le dio a la vara 3 en una desobediencia. Y yo le dije, no fue por eso. Desde el principio le habían dicho que no, que no iba a entrar a la tierra prometida. Pero a lo que voy es que leen por encima, la malinterpretan, entonces como tú dices, topas con personas que llevan tantos años y te dicen, wow, porque la leyeron así, lo mismo que el tema este, o sea, me digo, no, sí los otros sí eran, pero el de él no. Pero si es el mismo vino, eso no tiene sentido, exacto, no tiene sentido. Entonces, yo digo, tantos años, como 30 o algo así, y lo que estás trayendo es el punto que traiste, lo que estás trayendo es una palabra que te puede, que deja a cualquier otro, como que, o sea, yo no me metí en la discusión mucho, en una familia mía, simplemente le aclaré el punto bíblico como era, y le dejé saber. Entonces ella, ya cuando le aclaré, lo vio, dijo, bueno, pues, sí, pero yo no lo tomo. Yo no lo tomo. Yo digo, no, es que yo tampoco te voy a juzgar si tú lo tomas. No, eso es un acto de conciencia. O sea, si tú sientes que, yo le dije, si tú sientes que tomarte eso te estás pecando, pues mejor no lo hagas. Le dije, para mí yo lo miro desde otro punto de vista. Entonces lo aclaré, que por eso es muy bueno traer esto. ¿Sabe? Así que Pablo también advierte, creo que específicamente en la cuestión del vino, que si tú sabes que a tu hermano le molesta eso, aunque no esté mal, mejor no lo hagas. Ya. No tiene que ver con el vino, es con la carne, pero el principio es el mismo. Sí. El principio es el mismo. A veces no tiene que ser por tu conciencia. No es por tu conciencia, es por la conciencia del otro. Porque tampoco le va a ir a dañar la conciencia a alguien. Si tú estás en un sitio donde se están dando una copa, no tienes una foto y la pones en Facebook. Porque lo que estás haciendo es dañando la conciencia que lo está viendo. ¿Entiendes? Entonces, ¿es hipocresía? No es hipocresía, porque Pablo dice, te puedes comer la carne en tu casa. Te la puedes comer delante de que no le moleste la conciencia. Pero si a alguien le molesta la conciencia, no es pecado comer carne. No es pecado tomarse una copa de vino o tomarse una cerveza. ¿Sabe lo que es pecado? Hacer caer al hermano. Eso es pecado. Así que lo mejor es que cada quien use su conciencia. De nuevo, por mucho tiempo nos enseñaron que los pastores son los que dictan la vida de la gente. ¿Y cómo es que la gente debe comportar? ¿Cómo la gente debe conducir? No, para eso hay una Biblia. Y usted estudia la Biblia y usted tiene una convicción en su corazón. Y si usted actúa contra la convicción de su corazón, usted pecó.
Si para usted es pecado, para usted es pecado. Y en el momento que lo hiciste, pecaste. Si para mí no es pecado, pero yo sé que para ti es pecado, en el momento que yo te entrego mi libertad en la cara a ti, se convirtió en pecado para mí. Así que lo que yo puedo, el consejo bíblico, es la prudencia. Todo es lícito, pero no todo es conveniente. Aquí dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hay una versión que dice, todo me es lícito, pero yo no me dejaré. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar atar de ninguna de ellas. Si usted, es más, es que todo lo que te ate, debes desecharlo. Si todo lo que te ate, si tú ves que tiene un vicio de lo que sea, suéltalo, no hace bien. Pero en este caso específico, de hecho, creo que este verso tiene que ver con lo que tú estabas diciendo. Este verso está dentro de lo que Pablo está diciendo. Cuando vayan allá al supermercado, no pregunten de dónde vino esto. Si te invitan a comer, no preguntes. Para algunos todos los días son iguales, pero algunos guardan unos días distintos a otros. No hagas caer a tu hermano, alguien porque Cristo murió, no lo hagas caer por tu libertad. La Biblia dice, no dejen que mi libertad sea motivo de pecado para otros. Pero independientemente, si tú ves a un hermano que está haciendo algo, como gente madura, tú debes respetar la libertad del otro. ¿Me sigue? ¿Está claro eso o parece otra cosa? Si tú pasas por ahí y tú ves el pastor de otra iglesia, que tú llegaste a un sitio y él tiene un trago en la mesa, tu responsabilidad es no buscarlo por su libertad, porque él no lo hizo para fastidiarte a ti. ¿Entiendes? Las cosas van por los dos lados, porque de la misma manera que Pablo dice que recibamos al débil en la fe, pero no para discutir sobre opiniones, sino que nosotros tengamos la conciencia de ese hermano en mente cuando vamos a hacer las cosas. También dice que nosotros cuando éramos niños actuábamos de una manera, pero cuando ya fuimos hombres actuamos de otra, y lo que antes me molestaba cuando yo era niño no me puede seguir molestando todavía. De nuevo, yo creo que la palabra del día de hoy es balance, establecer un balance en el que usted no está ni mucho ni demasiado, en el medio. ¿Ok? Si usted tiene que llevárselo a la cama cada vez que usted tiene una fiesta en la casa, usted tiene un problema. Si usted termina abrazando el toilet cada vez que hay una fiesta en su casa, hay un problema. Cuidado, porque es peligroso. ¿Ok? Pero cuando vemos el verso completo, la idea central no es embriagarse. La idea central es algo más profundo todavía. Dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, se lleno del Espíritu de Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted ve, el apóstol Pablo, a veces cogemos y hacemos tan grande, y esto es lo que hacemos. Y decimos que Pablo está hablando del embriaguez. No, Pablo lo mencionó en un pensamiento mucho más amplio. Lo que Pablo está exhortando es a la comunión entre hermanos. Posiblemente, conociendo la cultura de aquel tiempo, esto era un peligro que también los efesios podían correrse. De estar bebiendo y estar, te dicen, no se emborrachen con vino en los cuales hay disolución, sean llenos del Espíritu Santo, vayan y canten cánticos juntos, hablen de la palabra juntos, adoren a Dios juntos, den gracias a Dios juntos. Es decir, ¿estamos claros? Y ahora viene la palabra de hoy. Vamos a buscar en el capítulo 5, versos 21 al 35, y en el capítulo 6, del 1 al 9. Esto es lo mejor que hay en el mundo, someterse. Del 5 al 5:21. Del capítulo 5, versos 21 al 33.
Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Vamos a darle ahí para... Pues no creo que lleguemos hasta el final. En el verso 21 nos dice algo bien importante. ¿Qué dice? Someteos ¿Someteos qué? unos a otros. Unos a otros. Lo primero que nos exhorta el apóstol Pablo, someternos unos a otros. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra? ¿Cómo eso de someternos uno a otro? Yo diría que sería como un respeto mutuo. Como un respeto mutuo. Esa es ahí se resumiría. Uno a los otros nos vamos nos vamos a respetar, pero el sometimiento es aún un poquito más profundo en el sentido de que yo no voy a, déjame ver cómo lo digo. De la manera, ok, por ejemplo, déjame poner esto es un ejemplo. Yo soy el pastor de la iglesia. La iglesia se somete al pastor, pero sin embargo, si por ejemplo Sammy cuando hace una actividad de caballero, Sammy está encargado de esa actividad de caballero, cuando yo voy allá, porque yo soy el pastor, yo me someto a Sammy porque él es el que está encargado de esa actividad de caballero. Y si él es el líder de los diáconos, entonces yo me someto a él cuando tiene que ver con eso. Esto es un ejemplo, no necesariamente que esto es lo que dice el verso, pero eso es un ejemplo. Si están las damas preparando algo aquí, yo llego aquí, yo puedo dar mi opinión, pero yo me someto a lo que ellas decidan. Es una manera de someterse el uno al otro. Cada uno de nosotros se debe someter el uno al otro de acuerdo a la... Porque para que haya un sometimiento, tiene que haber una figura de autoridad. Tú no te puedes someter a alguien que tú no le reconoces autoridad. Por eso es que el tipo se para, el mismo tipo, se para así. Vestido como yo estoy y tú capaz de pasarle por encima. Pero si ese mismo tipo, tú le quitas esta ropa y tú le pones un uniforme de policía, tú te detienes. Porque reconociste una posición de autoridad y tú no te sometes a nadie en quien tú no ves autoridad. Por eso es que le metemos 4 cascarazos a los muchachos, porque es que no vemos autoridad en ellos. Dígame. Para tú someterte a una persona, tienes que reconocer que tiene una autoridad. Cuando la Biblia dice que nos sometamos unos a otros, primero que ya nos viene hablando de la cuestión de la iglesia, y no podemos divorciar este verso de los versos anteriores que estábamos hablando de que no nos embriaguéis por vino, por donde hay disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo, sino que estemos todos juntos, y está hablando de la convivencia dentro de la iglesia. Y cada quien dentro de su posición, tú tienes que respetarlo y un sometimiento hacia esa persona. Si tú no te sometes a Sammy como líder de caballeros, pero te sometes a mí como pastor, ahí hay un problema. ¿Me entiendes? Ahí hay un problema de sometimiento. Porque se supone que nos sometamos a cualquier nivel de autoridad. A la policía se supone que te sometas. A los jueces, a tu jefe del trabajo. ¿Cuántos le gritan a los jefes del trabajo? Usted le dice, tú no sabes nada. Y le grita.
¿Por qué? ¿Por qué no? Autoridad. Porque sabe que contémoslo para que vea que te votan, ¿entiendes? Someteos los unos a los otros. Después nos sigue diciendo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Me gusta a mí me gusta cómo es que la Biblia dice, las casadas estén sujetas a su cual marido, a cualquiera. Porque hay gente que se cree que son maridos de todo el mundo. La única persona en el mundo que me debe importar cómo viste, que me debe importar cómo habla, cómo mira, cómo camina, es esa mujer que está ahí. Escúcheme, hay un sometimiento que se puede hacer al pastor por ser el pastor, pero la mujer casada le debe su sometimiento en primer nivel. ¿A quién? A su marido. No es a mí. No, porque el pastor dice que no podemos usar pantalones, pero si tu marido quiere que te pongas pantalones, ponte pantalones. Si tu marido te dice, vámonos a fumar hierba no, esto es distinto, porque dice, sométase el uno al otro en el temor de Dios. Es distinto que someterse a la ciega. Tú te tienes que someter, mira, no te estoy diciendo que tú debes, tú te tienes que someter al pastorado. Y no estoy hablando de mí como persona, sino a la oficina. Tú te tienes que someter al pastorado. Pero si el pastor mañana te dice, vamos todo el mundo a cortarnos las venas, tú no te tienes que someter porque dice, sométase los unos a los otros en lo que es, en el Señor. ¿Cómo es que dice el verso exactamente? En el temor de Dios. La casada sujeta a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué el marido es cabeza de la mujer? ¿A qué nos atreves a decir? Porque el hombre fue hecho mujer. El hombre fue hecho primero, pero Dios lo puso en la misma dignidad. Cuando dice varón y hembra los creó. O sea, en Génesis dice, y Dios creó al hombre de acuerdo a su imagen y a su semejanza, varón y hembra los creó. El verso, cuando Dios creó al hombre, no le da ese tipo de señorío al hombre sobre la mujer. Es más, a quien se ve débil ahí en el relato es Adán, que vino Eva y a la primera ya vino, no llevaba 15 minutos y ya a los 15 minutos ya estaba haciendo lo que Eva decía. ¿Qué es eso? La manera en que Dios lo puso de esa manera es que es de una forma que representa, mira lo que sigue diciendo el verso, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Por eso es que el matrimonio gay no es válido de acuerdo a la Biblia, no porque meramente sea una actividad fuera de lo natural. Eso es una actividad fuera de lo natural. Mire, el pecado de homosexualidad es tan pecado como usted mentir. Es lo mismo. El problema que pasa es cuando la gente quiere cambiar el sentido del matrimonio, es porque el matrimonio fue diseñado con un propósito. Primero, el matrimonio fue diseñado para poblar la tierra. Y una pareja homosexual no pueden hacerlo. Y siempre que lo quieran hacer, tienen que ir al diseño original para poder entonces tener hijos. Segundo, hay algo espiritual en el matrimonio, y es que la iglesia es representada por la esposa y Cristo es representado por el marido. Por eso es que hasta que Cristo no abandone a su esposa, su novia, a su iglesia, el hombre no tiene derecho a abandonar a su mujer. Por eso es que la relación entre el hombre y la mujer es hasta que la muerte los separe, porque la relación de Cristo con la iglesia es eterna. ¿Usted ve? Cuando nosotros nos ponemos a ver la agenda homosexual, no se trata solamente de que ellos están teniendo unas actuaciones homosexuales. Eso sería lo de menos. El problema con el matrimonio homosexual es que está violentando
esa unión mística que hay entre la representación de la unión mística que hay entre Cristo y la iglesia. ¿Estamos? Cuando usted vaya a discutir algo, porque va a haber gente que le va a decir, pero tienen los mismos derechos. Bueno, sí, tienen los mismos derechos. El problema aquí no es si tienen derecho o no tienen derecho. El problema aquí es que el matrimonio fue instituido por Dios y quien único puede romper lo que el matrimonio representa sería Dios. Y pueden tener el derecho. Mira, yo creo, está grabando para que después no digan que no lo dije. Yo creo que una persona tiene el derecho de nombrar sucesor suyo a quien le dé la gana. Y si es su amante varón también, pues que lo haga. Y si es una mujer, pues, y quiere la herencia, porque eso es otra cosa. Si esa mujer está enferma y esta otra mujer estuvo con ella 20 años y están en el hospital le puede restringir la visita porque no es familia cercana, porque no lo reconocen. Ahora, yo creo que dentro de las leyes humanas, cada ciudadano que paga sus contribuciones debe tener un derecho. Eso no tiene nada que ver con el matrimonio. ¿Entiendes? Porque, y a veces nosotros lo tomamos como que, pero tú le estás dando unos derechos que no tienen. Escúchame, si en lugar de ser homosexuales que no pueden hacer eso, fueran los evangélicos, estuviésemos gritando. Pues no podemos ser tan cerrados de mente. Una cosa es lo civil, lo que la ciudad o el Estado quiere hacer con esas parejas. Otra cosa es el matrimonio. La Biblia dice, sea en todos honroso el matrimonio. El matrimonio es más que una unión de dos cuerpos, es más que un contrato. Es la representación de Cristo con la iglesia. En la representación, la Biblia dice, y dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a una mujer, y serán como una sola carne. Igual que hay otra falacia, que Jesús nunca dijo nada sobre el homosexualismo. Jesús no lo tenía que decir. Cuando a Jesús se le preguntó del matrimonio, dijo, como está escrito, dejará el hombre, su padre y su madre, se unirá a una mujer, y serán una sola carne. No, que la Biblia no te lo dice, son 2 o 3 veces nada más en la Biblia que se habla. Bueno, cuando vemos la historia bíblica, hay 3 periodos de la historia bíblica que son periodos grandes. Fue la vida antes de la ley, fue la vida durante la ley y fue la vida después de la ley. En la historia antes de la ley, Dios estuvo dispuesto a destruir 2 ciudades donde su mayor pecado era la homosexualidad. Durante la ley, en la ley, Dios dejó establecido que era abominación a Jehová si 2 hombres o 2 mujeres se juntaban. Y en el Nuevo Testamento también reitera lo que se viene diciendo a lo largo de la historia bíblica. Dios no tiene que estar diciendo las cosas cada 10 minutos para que sean importantes. Dios lo ha dicho a lo largo de la historia. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Que se le pueden dar derechos? Sí, se le pueden dar derechos y yo estoy de acuerdo con eso. Que me reescriban o me redefinan lo que es el matrimonio, ahí no. Porque el matrimonio es una institución que está creada para la procreación. Estaba leyendo ahí en lo que empezaba la escuela bíblica, estaba leyendo un artículo que dice que hay un pastor que se hizo famoso por el comentario que hizo, que dice que de la manera en que esto va a llegar el momento en que no va a haber ningún niño recién nacido. Imagínese usted que de aquí en adelante solamente hubiesen parejas homosexuales. ¿Qué pasa con la raza? Se extingue. Se extingue. Si decidieran quedarse con su filosofía de que esto es natural, si fuera natural, pudieran reproducirse. Por eso es que cuando una mujer no puede tener hijos, eso es algo que no es normal en la mujer. ¿Estamos claros? Pero sepa defender los conceptos. La Biblia lo dice, sí, la Biblia lo dice, pero hay una manera más elegante de decirlo, que no solamente aceptar todo por fe.
sino que tiene sentido el hecho de que aún el Estado, cuando usted ve la definición del matrimonio en los países, el matrimonio habla de la formación de la sociedad, porque de ahí es donde salen los individuos. De ninguna otra relación puede salir un bebé. ¿Dónde? Tienen que ir al diseño original. Así que, porque esto se va a poner peor. De hecho, lo que estaba leyendo dice que en Estados Unidos, en una encuesta que se hizo, la gente está más contenta con tener un presidente gay que con tener un presidente evangélico. Esto no va a ponerse mejor. Esto va a ir de mal en peor. Y la iglesia tiene que estar lista porque va a llegar un momento de persecución por asuntos como este. ¿Ok? Pero en lo que respecta a la iglesia, las casadas, sométanse. ¿Ok?